buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor y a un especial de Mundo Motor en el que trataremos la madre de todas las carreras, las 24 horas de Le Mans. Y bueno, soy aficionado al mundo del motor, no me escondo, pero no controlo tanto de las 24 horas de Le Mans, así que pues había que traer a alguien que sí supiese. Y quién mejor que alguien que trabaja con monoplazas del Hypercar en simulador durante básicamente todos sus días, ahora nos lo comentará, y también alguien que ha estado in situ en el circuito de la Sarthe, en el circuito de Le Mans, viendo la carrera mítica de las 24 horas de Le Mans en esta edición de la temporada 2025. Andrés, un placer tenerte aquí, amigo. Bienvenido a Engranando Marcha. Buenos días, Luismi, encantado. Pues si te parece, vamos a comenzar ya de lleno porque tenemos bastante pastel. Van a ustedes disfrutar aproximadamente, lo estoy diciendo ahora, no tenemos planeado un tiempo exacto, aproximadamente media hora, 40 minutos. Vamos a ver cuánto queda al final. Tenemos bastante pastel que cortar aquí con las 24 horas de Le Mans. Si te parece, Andrés, vamos a empezar a hablar de los resultados. En la Vale. categoría de Hypercar, muy famoso, todo el mundo lo conoce. Victoria del número 83 de la F-Corse, equipo cliente del equipo del constructor Ferrari, con los pilotos Ye, Hansson y Robert Kubica. Esto también Correcto. es un piloto muy conocido dentro de la Fórmula 1, todo el mundo lo conoce y que al final ha conseguido la victoria aquí en el WEC. Ahora entraremos un poquito más adelante a hablar de estos pilotos. Segunda posición para el número 6 del Porsche Penske con Panzor, Esther Campbell. Tercera posición para el equipo oficial de Ferrari, el 51, con Pierre Guidi, con Calado y con Giovinazzi. Y hablando un poco de los españoles, quedaron en la cuarta posición, fueron descalificados al final, el 50 de Ferrari con Fuoco, Miguel Molina y Nielsen. Me gustaría, si ya de primeras vamos a entrar un poquito con los españoles. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa descalificación del número 50 de Ferrari? Básicamente el número 50 fue descalificado por una irregularidad técnica. En este caso en el alerón trasero, el 499P en el pilar medio lleva 4 pernos, lleva 4 tornillos que estaban sueltos, no estaban. Entonces eso lo que provocaba era una mayor flexión de la permitida por el reglamento. Si no me equivoco, creo que la flexión máxima eran 15 milímetros y estaba flexionando 50. Entonces cuando fueron a hacer las verificaciones técnicas se demostró que el coche estaba fuera de la legalidad y fue descalificado. Ferrari en ningún momento hizo ningún tipo de apelación, aceptaron la decisión de la descalificación número 50 y esto provoca que el coche de Miguel Molina sea muy poco probable que gane el título, debido a que obviamente Le Mans es una carrera que, aparte de puntuar doble en el campeonato, recordemos que ganaron en Qatar. En clasificación tuvieron que salir últimos por una infracción técnica de peso, en este caso, como le ocurre al Porsche 6 en clasificación, que luego lo comentaremos. Y en la carrera de Spa, tampoco, en Imola, fueron segundos, en Spa hicieron podio, pero no tenían tanto ritmo como el 51, ¿no? Y ahora ya en Le Mans, que acabas cuarto, que tu compañero termina tercero, justo te descalifican, lo cual te deja en una posición muy desfavorable para el resto del año si el número 50 pensaba llegar al título de equipos, ¿no? O de constructores o de coches, por así decirlo, como fue el año pasado el Porsche Penske, ¿no? Una carrera del 50 que al final estuvo marcada por aquellos fallos de motor que se mencionó en los dos Ferrari oficiales, en el 50 y en el 51. Parte de todos recordaremos, ¿no?, ese error de Alessandro Piengui entrando en el pit lane, que hizo un trompo creo que fue a las 8 o 9 de la mañana, que le hizo perder 15 segundos frente al coche 83 de F-Corse, que mencionabas, Luismi. Ganó la carrera con Robert Kubica en un stint de casi 4 horas del piloto polaco, que fue él quien terminó esas 24 horas, que se veía con más ritmo que los compañeros Jay y Hansson, y a F-Corse lo dejó bastante rato fuera en la pista. Hablemos de Ferrari, ya que, como comentabas, esa primera parte de carrera no fue exactamente la mejor. Agradecieron mucho el full course hielo que hubo a mitad de carrera. Y con esto y con todos los resultados que obtienen en estas 24 horas de Le Mans, se colocan líderes del WEC, pero por mucho. El 51 tiene 105 puntos, el 83 89 puntos y el 50 tiene 81 puntos. Los que se le acercan, Porsche, por ejemplo, el número 6 tiene 42 puntos. Están lejísimos. Y Ferrari como constructor tiene ahora mismo 202 puntos. Se pone muy de cara el campeonato tanto para constructores para Ferrari
como también por parte de los coches, como tú comentabas, esos números 51, el 83, están muy bien posicionados para ganar el título esta temporada. Falta de, corrígeme si me equivoco, 4 carreras. Si no me equivoco, sí, porque ya hemos corrido en Qatar, que fue la primera, Imola, Spa y Le Mans, y si no me equivoco queda Lone Star Le Mans, que es Cota, queda Bahrein, queda Fuji, y me falta una carrera a simple vista. Interlagos, obviamente, que es la siguiente, perdón, es Interlagos, Cota, Fuji y por último Bahrein, mitad de mundial. Como bien mencionabas, Luis, quiero hacer un pequeño apunte a lo que tú mencionabas. A nivel de constructores, recordemos siempre que a nivel de marcas se cuentan siempre los 2 mejores coches. Es decir, por mucho que Ferrari tenga 3 coches, no suma 3 veces, suma únicamente para constructores 2. Al igual que Porsche, que también tiene 3 coches, para Le Mans tenía 3, para el campeonato tiene 2, suma siempre con los 2 mejores coches que acaben posicionados. Como me mencionabas, en cuarto clasificado del campeonato ahora mismo está el Porsche 6, un Porsche 6 que en el 2024 ganaron en Qatar con mano de hierro, en 2025 ni se les vio ni se les esperaba, en Imola ni se les vio ni se les esperaba, en Spa empezaron a asomar un poquito la patita, pero no extremadamente, y llegaron a Le Mans saliendo últimos, recordemos, porque en la clasificación del miércoles el Porsche 6 pasó a Hyperpole, pero y esto me enteré yo estando en el circuito, entonces es una exclusiva, por así decirlo. La descalificación del Porsche 6, todo el mundo pensaba que se debía a una infracción de peso, ¿no? Que ya nos ha pasado alguna vez, ¿no? Como pasa en Fórmula 1, que termina la clasificación y el coche no da el peso mínimo por gasolina. Pero esto no fue el caso. En este caso no dio el peso mínimo por el balance de peso del lastre de los pilotos. Es decir, Porsche se confundió a la hora de asignar el lastre entre los 3 pilotos, entre Estre, Vanthoor y Campbell, y eso provocó que el coche estaba bajo el peso mínimo y por ende fue descalificado de la clasificación, y eso permitió al Aston 009 pasar a Hyperpole, que más adelante comentaremos a Aston Martin. Pues esto podríamos clasificarlo Ferrari como uno de los ganadores de estas 24 horas de Le Mans. Pasemos a la parte contraria, con el equipo Toyota. Mostró, a mi parecer, una gran falta de competitividad. Han terminado sexto y decimosexto. El culpable, pues el Balance of Performance, el BOP, que les lastró bastante. Lideraron en la primera parte, pero al final, como comentaban ellos, tuvieron un problema mecánico por un componente roto que desprendió la rueda delantera izquierda. Y también, correcto, eso fue en uno de los coches. En el coche número 7 pues sufrió daños en la primera vuelta y pues se vieron lastrados durante toda la carrera, porque al fin y al cabo es una carrera de resistencia, como su nombre dice. El que llegue con hay que resistir. el coche mejor cuidado es el que gana. Exacto. En este caso el tema de Toyota no viene únicamente de Le Mans, viene de toda temporada. Han sufrido muchísimo a nivel de BOP, como bien mencionabas, Luismi. Sobre todo en Spa, para mí fue en la clasificación el punto más bajo de Toyota. Recordemos que en la clasificación, que no Hyperpole, Toyota terminó antepenúltimos con los 2 coches. Es decir, los 2 últimos coches eran los Aston, y a 2 décimas de ellos, ojo, 2 décimas, un coche que acaba de llegar al campeonato, frente a un coche que ha sido campeón 2 años en el Weekend. Recordemos, ¿no? El GR010 es un coche muy competitivo, que ganó carreras el año pasado. Y este año ni está ni se les encuentra, por lo menos durante la temporada. En Le Mans intentaron hacer estrategia diferente y fue lo que pasó con el coche 8, ¿no? Que tuvo ese pinchazo, ese fallo del componente que tú mencionas, que al salir de boxes la rueda falló, la tuerca falló, y eso se provocó que la rueda se saliera, pinchase el coche y tuviese que hacer una vuelta entera prácticamente a 3 ruedas, lo cual lastró toda la carrera del Toyota 8. En este caso Toyota ya ha hecho público o ha hecho saber relativamente de manera pública sus quejas acerca del BOP. Recordemos ese famoso tweet que hubo en Twitter, no sé si tú lo viste, Luismi, que un tuitero publicó o retuiteó unas declaraciones de Miguel Molina, que decía que la competitividad cada vez estaba más cerca y era más dura. Entonces Laurens Vanthoor, como buen aficionado a las redes sociales y, por no decirlo, como buen troll, decidió contestar con unos emojis de risa. Pero eso no fue todo, porque después Kamui Kobayashi, que nunca escribe en Twitter, puso un GIF. Kamui Kobayashi. Fijaos cómo está la situación para que Kamui Kobayashi ponga un tweet para Toyota. El tema está serio, bastante. Y Toyota han sufrido mucho todo el año y no parece que se vaya a revertir la situación, al menos en el corto plazo.
Ya se está empezando a hablar de que quizás lanzan una evolución del Hypercar del GR010. Recordemos, el hipercar más antiguo, es del 2021. Entonces quizás se podían llegar a plantear la posibilidad de crear un nuevo Hypercar, como se está comentando también en el caso de Peugeot. Y al fin y al cabo, bueno, Peugeot lo tenemos ahora un poco más adelante, aquí en el script, pero es que estamos viendo que Toyota, de pasar a dominar Le Mans, porque ganó 5 años seguidos Le Mans, desde el 18 hasta el 22 o 23. Correcto. No, hasta el 22, el 23 ganó Ferrari. 6 años seguidos. Pasan a estar totalmente desaparecidos, no se les encuentra. Bueno, sí que es verdad que en el 2023 y en el 2023 el ACO hizo una cosa que a mí no se me olvida. En 2023, siendo sincero, Ferrari no tendría que haber ganado Le Mans. Eso es así. El 499P se veía que era un coche rápido porque la primera clasificación en Sebring ganó por medio segundo al Toyota. O sea, en clasificación del Ferrari era un avión. En eso estamos todos de acuerdo. Pero en carrera lastraba el tema de la experiencia de no haber corrido frente a Toyota, que llevaban 2 años compitiendo, ¿no? Me recordaba un poco a esas épocas de los 2000 de Audi con los TDI, con Peugeot, que llegó con un 908, un coche mucho más rápido que el Audi R10, pero que a nivel de carrera el Audi R10 siempre estaba adelante por la experiencia, por los pit stops, por la mecánica, por la fiabilidad, por todos esos factores conjuntos, ¿no? Y llegó Le Mans, y antes de la semana de carrera hicieron un test, y la semana de carrera se anuncia que se aplica un BOP de 40 kilos al Toyota. 40 kilos es una burrada. Tienes que administrar 40 kilos de lastre en un coche que no te esperas. Toyota en el 2023 hizo una competición dura, pero llegó a medio pelear. Y no olvidemos que el año pasado, en el 2024, a falta de 2 horas estaban a la par de Ferrari. Y de hecho, el coche 51 tuvo un toque con el Toyota 8 que no le ayudó a luchar con el Ferrari 50, con Niklas Nielsen a los mandos, y consiguió ganar el año pasado. En los últimos años Toyota más o menos estaba ahí, pero este año no sé qué han hecho con el BOP, Luismi, que Toyota ni está ni se le espera, al menos de momento. Al igual que con BMW, que BMW sí que es verdad que en las qualis, sobre todo el BMW 15 con Dries Van Toor, que Dries Van Toor se ve que en clasificaciones es un piloto muy fuerte, pero en carrera el 15 se hunde. No es el caso del 20, todo hay que decirlo, que en Imola hicieron podium con Robin Frains, René Rast y Sheldon van der Linde. Pero sí que es verdad que BMW este año también ha sufrido mucho en Les Arts. Se han visto con muchísima complicación. También los tenemos aquí para hablar. Mira, vamos a pasar a hablar de Peugeot y de BMW. Por dónde. Vale. Peugeot, como comentabas, también ha sufrido mucho por el BOP. Han sido, es que, bueno, iba a decir que me parece, pero es que están los resultados ahí. Han sido los más lentos. Solamente. Exacto. Han tenido por detrás al Aston Martin. Y Aston Martin porque recién han entrado. Bueno, en clasificación acabaron los 2 últimos. Y Aston Martin metió un coche en hiperpole. O sea, en clasificación Aston Martin era más rápido que ellos. Ya se vio desde el primer día del test. Yo que estuve allá en el circuito, ya se veía que el 9X8 Evo no funcionaba en el SARF. No funcionaba. Recordemos que este es el segundo hipercar de Peugeot ya. Porque Peugeot entró con el 9X8 original, que era sin alerón trasero. Y esto, un poco una historia técnica. Cuando se crea el reglamento hipercar y se da a los constructores la primera versión, Peugeot decide crear un hipercar diferente al resto. El 9X8 original tiene una ventaja, que es que al ser un LMH, la potencia eléctrica se entregaba a los 190 km por hora. Pero no en el caso del 9X8 original, que era a 150. ¿Por qué? Porque Peugeot diseñó el coche con tamaños de neumático diferentes tanto delante como detrás. A diferencia de Toyota, Ferrari y Aston, que han hecho siempre los coches con neumáticos iguales. Esto les permitía conseguir una ventaja y generar más carga, con el splitter delantero, y ajustaban el splitter delantero a costa de no tener ese alerón trasero. Y sí que es verdad que el 9X8, el primer 9X8, la última carrera que hizo, estaba para podio. Y por desgracia se quedaron sin gasolina, pero iban a hacer podio en Qatar el año pasado. Antes de la llegada del 9X8 Evo, que ya fue una llegada con la nueva reglamentación, con a 190 km por hora de potencia eléctrica y con los 4 neumáticos del mismo tamaño y el alerón trasero.
Y sí que es verdad que hicieron un podio el año pasado, el coche era relativamente competitivo, pero este año ni está ni se le espera. Y ya se está hablando de que tienen que hacer un nuevo hipercar desde cero. El grupo Stellantis, recordemos que volvió con Peugeot en 2023 para ganar Le Mans. No ha estado ni se ha acercado a ganar. No, aquí está, es que han terminado 17ª posición y 18ª posición los dos Hypercar de Peugeot. Es cierto que Di Resta se accidentó adelantando a un GT3. Sí, en Porsche. Perdió la parte trasera al entrar en la primera Porsche. Sí que es verdad que solo dañó la carcasa y no dañó suspensión, por lo tanto no perdió demasiado tiempo, porque esa velocidad de incidente por lo general siempre suele romper una suspensión, un palier, algo, y no rompió nada. Lo dijeron los de Peugeot, fue bastante afortunado. Sí es verdad que perdió pues, obviamente la salida de pista, volver despacio a pista, llegar a boxes, pero no fue una parada en boxes demasiado larga, ni yo tampoco recuerdo haber visto una parada por fiabilidad de los Peugeot, poniendo fue falta de ritmo total y absoluta. Luego el 94 pues intentó ir a una estrategia distinta, ¿no? Con stints más largos, que al final pues no funcionó, no le salió rentable. Llegaron a liderar en algunos momentos, pero obviamente estaba en una estrategia completamente cambiada, por eso lideraban. Entonces en ese aspecto, cuando estás en una estrategia tan cambiada, no tienes opción. Pues con lo que comentas de que tienen que volver a hacer un nuevo Hypercar, más gasto, tiempo de desarrollo, no llegan, por supuesto no llegan para esta temporada, tendría que ser para la siguiente. No. Mínimo 2 años incluso te diría, ¿eh? Mínimo 2 años, porque un Hypercar cuesta de desarrollar. Si no, miran los amigos de Lamborghini, que desarrollan el SC63 y ni están ni se les espera en el WEC, y en IMSA sufriendo a lo grande con Riley. Y hablemos ahora de BMW, que también lo comentabas. Ha sido la desilusión de estas 24 horas. Yo esperaba también un poco más de ellos, y en general, por lo que he estado leyendo también en redes sociales, se les esperaba también un poco más, pues sobre todo por las carreras de esa temporada. A una sola vuelta es cierto que fueron rápidos, pero luego se les ha sumado los problemas mecánicos y al final perdieron fuelle en la carrera. Sí, luego los dos coches tuvieron problemas. Creo que el 15 tuvo un fallo en los frenos. Yo estando en el circuito no recuerdo exactamente el por qué fue a box, porque cuando estás en el circuito te enteras mucho menos de lo que está pasando en la carrera en realidad. No recuerdo específicamente los errores, pero sí que es verdad que perdieron varias vueltas por los mecánicos, ¿no? Para mí, obviamente, BMW tiene que ser muy lista y tiene que amarrar a Dries Vanthoor como pueda, porque si una marca tiene dinero y quiere fichar un piloto rápido, Dries Vanthoor es tu hombre. Ya se vio, en IMSA se ve, ha hecho varias poles este año con el BMW, en WEC está siempre arriba, siempre está delante y siempre da guerra. Raffaele Marcello, para mí la decepción absoluta en la categoría de Hypercar. Un piloto que en GT3 ha ganado todo. Ganó Nürburgring la semana pasada. Ha ganado Spa 24 horas. Ha ganado Macao. Ha ganado el GT World Challenge. Ha ganado todo. Recordemos, tenía un contrato con Lamborghini. BMW compra ese contrato de Lamborghini y ficha a Raffaele Marcello para ser una de sus bazas en Hypercar. Y el piloto italiano no ha estado ni cerca de Dries. Nunca ha estado a ritmo de Dries en el Hypercar y se le nota que le está costando. Le está costando mucho más de lo esperado. Y Kevin Magnussen, un viejo conocido. Recordemos que Kevin Magnussen iba a correr con Peugeot. Estaba firmado con Peugeot en el 2021 para entrar en 2022 en el campeonato. A mitad de año, recordemos que entró Peugeot. Pero la llamada de Haas cambió los planes. Y al final ha acabado llegando con BMW. Un proyecto que ya está bastante más consolidado que el de Peugeot, en mi opinión. Y creo que tiene dos compañeros. Y obviamente este año va a ser un año duro para él de aprendizaje, porque es muy diferente un Fórmula 1 de un Hypercar. Mucho más peso, mucha menos potencia, mucho menos paso por curva. Es diferente sistema híbrido. Es complicado de gestionar. Pasemos ahora con ganadores. Y ganadores en el sentido estricto de la palabra. Hablemos de Kubica, tanto de Kubica como de Jay Fei y también de Deletraz. Porque consiguen una victoria, Kubica y Jay Fei en la categoría de Hypercar, Deletraz en el MP2. Consiguen una victoria que saben muy bien, porque recordemos que ellos eran compañeros de equipo en el equipo WRT en el MP2. Exacto. En el 2021. Exacto, perdieron una victoria por un sensor del acelerador. Exacto, en la última vuelta.
Quiero hacer un apunte, Luismi. La victoria de detrás no es en el MP2 general, sino en el MP2 Pro Am. Vale, sí, tienes razón. Como tal, no cuenta como una victoria overall del MP2 de Louis de Letraz, pero consiguió ganar con el coche de AO Racing, con Spike, con PJ Hyatt, que es el dueño de AO. Y sí que es verdad que ver a Kubica ganando Le Mans es algo que para mí personalmente ha sido muy, muy bonito verlo en el circuito. Yo además que estuve en la recta de meta cuando el Ferrari 83 pasó por la línea de meta, fue algo muy emocionante, no voy a negarlo. Después de todo lo que ha pasado Robert Kubica, su accidente, las lesiones, dejar la Fórmula 1, volver años después, correr Le Mans, casi ganar, abandonar en esa última vuelta, como le pasó a Toyota en el 2016, ¿no? En la última vuelta que se para el coche y gana encima tu coche compañero en Le Mans. Y Ji Fei, un piloto que, honestamente, es el primer piloto chino de la historia que gana Le Mans. Eso es un dato a tener en cuenta. Piloto de la familia Ferrari. Un piloto que lo hizo muy bien en Jota, en el 963, aunque sí que es verdad que en el año 2023, cuando el 963 iba líder, decidió en salida de Porsche que pisarle un poquito más y destrozó el coche, pero sí que es verdad que siempre había tenido ritmo y siempre había funcionado bien en Hipercar. Y el año pasado, recordemos, ya ganaron una carrera en Lone Star Le Mans en Cota el año pasado, y esta ha sido la consagración, ¿no? del coche 83, ese coche no oficial bajo el soporte de AF Corse, que consigue una victoria en Le Mans y la tercera victoria consecutiva de Ferrari en Les Arts. Tercera victoria, como comentabas, lo de Kubica ha sido bueno, en general de estos pilotos que hemos hablado es una victoria un poco como venganza. No diría venganza en el sentido malo de la palabra, sino de redención. Creo que la palabra que buscas es redención. Exacto. Una redención porque estuve a punto de ganar en el 2021 y me quedé a las puertas a nada. Me quedé con la miel en los labios y aquí lo he conseguido. Pero lo de Kubica lo es aún más por lo que tú comentabas. Un piloto que prometía para brillar dentro de la Fórmula 1, tenía contrato con Ferrari, con la escudería Ferrari en el año 2000. Para el 2012. Accidente de rally con el que casi pierde la vida y quedó con secuelas. Recordemos, el piloto incluso lo comentaba cuando volvió a la Fórmula 1, que él no giraba normal en monoplaza con la mano derecha, sino que él giraba con el cuello, con el hombro. Con el cuello. En vez de girar así, llegaba a girar así porque no podía mover, no tenía tanta movilidad en la mano derecha. Y exacto, ha conseguido una victoria en la carrera de las carreras, porque todo el mundo conoce la Triple Corona, con el Gran Premio de Mónaco, que es un circuito histórico, las 500 millas, que es una carrera histórica, pero las 24 horas de Le Mans, a mi parecer, son, como se comenta y como comentan nuestros compañeros de Eurosport, es la madre de todas las carreras. 24 horas compitiendo es algo que no se ve en ningún sitio. No. Bueno, en este caso hay cuatro 24 horas conocidas, ¿no? Las 24 horas de Spa, de Nürburgring, de Le Mans y de Daytona. Hay 24 horas. Y yo tuve la gran suerte de hacer una foto con el único piloto de la historia que ha ganado las 4 en la categoría overall, que es Nick Tandy, que corría en el Porsche 4, que ganó las 24 horas de Daytona con Porsche, las 24 horas de Spa con Porsche, las 24 horas de Nürburgring con Porsche, las 24 horas de Le Mans con Porsche. Ha ganado las 4 con la misma marca. Pues bueno, esto lo hemos hablado antes fuera de cámara, pero me has comentado que tenías ciertos souvenirs, ciertas tarjetas firmadas. De él no tendrás, ¿no? Bueno, voy a enseñar una de muchas que me traje, que esta es de Dani Juncadella, el piloto español que este año está haciendo un triple programa entre IMSA, WEC y European Le Mans. Tengo por ahí más, pero tampoco voy a estirar el brazo porque ya no llego, pero tengo varias. La verdad es que la experiencia para el aficionado en Le Mans a la hora de la firma fue muy agradable. Había sitio de sobra para conseguir las firmas necesarias y tuve la oportunidad de charlar con muchos pilotos, con Dani, con Ale Riveras, con Lorenz Vantort, con Jules Gounon, tuve una firma de Robert Kubica, que bueno, como podéis ver aquí, creo que no me escondo si digo que el coleccionismo de modelos a escala es una de mis pasiones, y aquí como podéis ver tengo, bueno, aquí lo veréis, una cantidad de modelos bastante variopintos y diferentes.
Y entre ellos yo me llevé varios de casa, porque tenía un Fórmula 1 de Jenson Button, que lo conseguí firmado por el piloto inglés, y el Fórmula 1 de Kubica del 2008, con el que ganó su primera victoria, y su única victoria en Fórmula 1, lo tengo firmado por el mismo Robert Kubica, el año que ha ganado las 24 horas de Le Mans. Así que por ese lado, me lo llevo a casa con una sonrisa y muy contento. Un detallazo y aparte algo remarcable, ¿no? Que te firme el monoplaza con el que consiguió la victoria en Canadá 2008, el mismo año y en la misma carrera que gana también Robert Kubica, tiene que ser algo mágico, ¿no? Fue especial. Sí que es verdad que cuando fui al Box 83 tuve que pelearme con 3 o 4 polacos, porque sí que es verdad que los tíos iban preparados, que si banderas, que si gorras, y yo decía, madre mía, pero cuánto merchandising vende Robert en Polonia, por Dios. Llegas aquí a España y Juncadella no tiene nada, Ali Rivelas no tiene nada, Molina no tiene nada, y vas a Polonia y tienen todos merchandising de Robert. El apoyo es como en Holanda con Verstappen, ¿no? Todos apoyan a uno y aquí, por desgracia, no apoyamos demasiado a los nuestros a nivel del WEC. Pues pasemos ahora con también otros ganadores de estas 24 horas de Le Mans en Hypercar, aunque ellos no llegan a considerarlo una victoria, incluso lo han comentado en distintas declaraciones que ha sido como un jarro de agua fría. Esta segunda posición, al menos del equipo Porsche Penske, que pudieron plantar cara a los Ferrari. Esto es algo que, bueno, parece que se dice así como si más, pero es que Ferrari estaba en otra galaxia, podríamos comentar, y Porsche Penske fueron los únicos que pudieron llegar a plantarles cara. Lo primero, remarcar la gran remontada que hizo el monoplaza el número 6, sobre todo en la primera parte de la carrera, en las primeras 12 horas, pasando del 21º puesto al 5º. Sí, sin ir más lejos, Luismi, la primera vuelta. Yo me acuerdo de estar en las series de Forest, llegar los primeros coches, yo sabía que el Porsche salía último y ya estaba el 17. Y yo dije, joder, ¿cómo ha empezado Kevin Estre la carrera? Y la siguiente vuelta llegan y está el 14. Y dices, pero Kevin Estre, ¿pero qué le han dado a este señor de desayunar hoy? Pero era exagerado, en 2 horas remontó al 6º o 7º puesto, saliendo el 21º. También hay que tener en cuenta que para mí Porsche gran parte de la carrera la pierde por salir el último, por esa descalificación en la clasificación. Obviamente Ferrari tenía amarillo, por supuesto, pero Porsche hizo una carrera perfecta. O sea, para mí personalmente, yo como aficionado al Mundial de Resistencia, para mí ellos son los verdaderos ganadores. Porque salían últimos. E hicieron segundos saliendo últimos. Una carrera perfecta, sin errores, sin fallos, pit stops perfectos, estrategia perfecta medida al milímetro, pero sin la posibilidad de pelear con las flechas rojas. Y han hecho el mejor resultado posible en base a lo que Ferrari ha fallado. Porque tuvieron, el 83 tuvo drive-thrus por la noche, el 50 tuvo problemas, el 51 tuvo problemas. Y el Porsche 6 no falló de principio a fin. Lorenz Vantoni hizo un carrerón. Kevin Estre hizo una carrera de 10. De 10. Porque no hizo una remontada, hizo 2. Por cada noche hizo la misma remontada que hizo en el día. Eso es lo increíble, que no solo hizo en la noche, también en el día. Hizo una remontada similar a la de Fernando Alonso en Le Mans 2018. Cuidado con lo que estamos hablando. Yo me fui a dormir, yo estaba dormido. Y un amigo mío, yo me levanté a las 7 de la mañana al día siguiente, después de haberme ido el circuito a las 12, y me escribió: Estre a la noche ha hecho un stint digno de Fernando en 2018. Y cuando a mí me ponen esa comparativa, yo digo, con perdón, hostia, estamos hablando en palabras mayores. Es que es impresionante, es que estamos hablando de, lo primero, 24 horas. Dan para... pero no puedes apostar a tope. Pero es que hemos visto que pasar del último puesto al segundo, arrebatándole. Por eso comento lo de que han podido plantarle cara a Ferrari. Porque es que han acabado de... No han podido, Luismi. No han podido. Hombre, estaban delante del 51 y del 50. Sí. Estaban delante del 51 y del 50 porque el 51... Se te ha cortado, Luismi. El audio era malo cuando lo estaba comentando. Estuvieron delante del 51 y del 50 porque el 51 y el 50 tuvieron problemas de motor. Claro, pero ¿Sí, no los tuvo el Porsche Penske. Ya lo digo solamente de que darle cara con respecto a lo mejor pilotaje y ritmo. También la fiabilidad fue mucho mejor de los Porsche. Claro, pero tú te pones a pensar. El 83 tiene un drive-thru, pierde 25 segundos. El 51 tiene el trompo, pierde unos 18 o 20 segundos.
el 51. Y el 50 tiene problemas de motor al final que les hacen ir más lentos. Y aún y todo, casi le ganan. Entonces, Porsche no estaba para pelear. Ni en sueños. Por el BOP, no estaban para pelear con Ferrari. Ferrari tenía el mejor coche con diferencia. Y se vio además en Les Arts que en cuanto quisieron, tiraron el turbo. Jan Lauer, que se puso primero en la primera vuelta, lo pasaron por todas las maneras que quisieron. Hicieron con Jan Lauer lo que quisieron. Lo que quisieron. Cuando quisieron y como quisieron. O sea, Ferrari se les veía muy tranquilos. Tenían todo muy controlado, tenían un coche muy dominante y están muy tranquilos. Han ganado todas las carreras este año. ¡Todas! El 51 ha ganado 2, el 50 ha ganado 1 y el 83 ha ganado 1. Han ganado todas. Si eso no es dominación, yo ya no sé cómo llamar. Pero te pregunto, Andrés, ¿quién ha quedado segundo? ¿Dónde está el triplete de Ferrari? Es que puede haber ritmo, puede haber lo que quieras. El resultado de una carrera y más de las 24 horas es una suma de fiabilidad, pilotaje, saber pilotar dentro de las normas para que no te metan un drive-thru y ser rápido. Claro, pero es lo que te comento yo también. Ferrari no hizo un triplete por la fiabilidad, pero por ritmo tenían un ritmo de sobra para hacer ese triplete. Pero de sobra estoy hablando de 3 o 4 décimas por vuelta de ritmo de más. De sobra. O sea, tú cuando tienes 3 o 4 décimas más, vas con la mano en la ventanilla. Y cuando necesitas apretar, pones el turbo y tiras. Pero Porsche fue toda la carrera con el gancho. Apretando, yendo al límite, dándolo todo. Iban a saco. Ferrari no. Ferrari cuando quisieron metieron el turbo. O sea, no había opción para Porsche. Y por eso para mí, ellos son los verdaderos ganadores, porque han salvado una papeleta durísima este año. Que recordemos, Porsche ha ganado Daytona. Porsche ha ganado Sebring. Han hecho segundos en Le Mans. Ojo, el 963 no es un mal coche. En absoluto. Pero este año es el primer podio del 963 en la temporada. El resto del año no se les ha visto. Para nada. Lo que tenemos a Ferrari es que si lo miras con... yo creo que es un poco lo que la base de este debate que estamos teniendo. Es que Ferrari es invencible ahora mismo y tiene un ritmo, por lo que tú has dicho, de ir sacando el brazo por la ventanilla y punto, ya llega. Ya cuando necesite un poquito más le doy al turbo y tira hacia adelante. Pero es que sí, no por ello hay que desmerecer la carrera del equipo. No. Es que han hecho es de 10. Y no han fallado en absolutamente nada y han sabido mantener en los 4 estamentos, podríamos decir así, de las carreras de resistencia, los han llevado todos perfectos. Lo que pasa es que Ferrari en uno es mucho mejor y ha conseguido suplir esa falta de fiabilidad y esa falta de diferentes sanciones que han tenido. En uno es mucho mejor. Claro. Porque el campeonato quiere que sea mejor. Porque se está viendo que este año no están aceptando con el BOP. El año pasado había mucha más igualdad. El año pasado ganó Porsche. El año pasado ganó Toyota. El año pasado ganó Ferrari. BMW hizo podios. Alpine hizo podios. Peugeot hizo podios. Este año todos han sido podios de Ferrari. Excepto en Le Mans. Todas. Tripletes. En Qatar. O sea, yo vi la carrera de Qatar. ¿Vale? Yo vi 6-7 horas de las 10 de Qatar. Y yo dije, si ahora mismo el WEC coge el BOP y no lo tira a la basura, este año va a ser dominio de Ferrari absoluto. Porque yo no me creo personalmente que un coche como el 963, que ganó en Qatar en el 2024 con la mano en la ventanilla, de repente no puedan hacer más de un 12. No me lo creo, es que no me lo creo. Que de un año para otro pasen de ser primeros a ser duodécimos. Es que ni de coña. Es que eso te quería comentar. Te quería comentar que desde, redes sociales por supuesto, pero incluso dentro de los equipos y de los pilotos, estaban comentando que esa igualdad que había del WEC histórica, que siempre se ha dicho, el WEC, la competición, incluso en estos últimos años se está acercando mucho. Ha desaparecido porque ya se ha vuelto un poco como la Fórmula 1, predecible. Ya todo el mundo sabe que Ferrari lo va a tener muy fácil para ganar. Y vamos a ver qué es lo que hace el resto. Sí, pero también el problema del WEC, Luismi, es siempre el mismo. Son 2 reglamentaciones diferentes que tienes que hacer congeniar. Entonces, con perdón, estás jodido. Porque son 2 reglamentaciones diferentes. Fíjate la IMSA. La IMSA son solo el MDHs. Bueno, y el Aston, que es un GTP
que es un LMH, pero no tiene híbrido y es el primer año y tal. Pero este año BMW ha hecho casi todas las poles en IMSA. Bueno, pongo IMSA porque es el mismo coche en otro campeonato. Y casi siempre ha ganado el Porsche. Pero BMW ha estado ahí. Ha estado dando el callo. Ha estado peleando. Ha estado ahí así asado. Pero este año en el WEC es que no ha habido pelea. Claro, es lo que pasa cuando tú compites con un coche que vale 3 millones como es un LMDH contra un coche que vale 10 o 15 que es un LMH. Entonces cuando compites con un coche que vale 5 veces más y compites con un constructor como Ferrari que puede traer tecnología de Fórmula 1, que tiene desarrollo y que tiene 3 coches, pues claro, el desarrollo es mucho más fácil. Que ojo, Cadillac tenía este año 4 coches en Le Mans. No 1 ni 2, 4. Y quali muy rápidos, vuelta rápida, pole, muy bonita para la foto, pero en carrera ni estaba ni se les esperaba. Y el coche suena muy bien, tengo que decirlo que estuve en el circuito, el coche suena muy bien, es muy bonito. Sí, suena precioso. El arranque de híbrido de eléctrico a gasolina es la leche, suena brutal, el coche de Wayne Taylor me parecía precioso. Pero 2 coches se abandonaron por fiabilidad, por cierto, el 311 y el 101. Pero qué bien suena el Cadillac. Eso vamos a dejarlo de lado, pero Cadillac no tuvo ritmo. Tampoco. Pues cerrando ya con Hypercar, pasando rápidamente para el resto de categorías. En los LMP2, primera posición del Inter Europol, de Slempkowski, de Dunman y de Geloli. El 48 de VDS Panis, de Gray, Manson y Pereira terminaron en la segunda posición. El 199 en la tercera con Hiet, Cameron y Deletraf. Y que era el primero Pro-Am. Exacto. Estamos mencionando antes, primero de categoría Pro-Am. Que me había colado yo ahí antes. Y bueno, hablando de los españoles, el 25 con el Algarve Pro de Kaiser, de Lorenzo Fluxá y de Teo Purcher, en la octava del MP2 y 26 en la general. Háblanos un poquito de esa carrera. Bueno, el MP2, para mí hay una persona que no es española, pero merece una mención, y es Matías Bes. La pole de Matías Bes es sensacional, es un vueltón. El primer stint de Matías Bes mete 10 segundos, 12 segundos al segundo. Yo estaba en el circuito y de repente veías llegar un LMP2 y decías, joder, ¿dónde está el resto? Es que Matías Bes había metido 12 segundos al siguiente. O sea, el ritmo de Matías Bes era sensacional. Es un piloto impresionante. Y yo me he quedado muy sorprendido en Le Mans, yo personalmente, de ver el ritmo del coche de Matías Bes. Si no me equivoco, el coche de Matías Bes tuvo algún tipo de problema y por eso no pudo estar en la pelea por la victoria. Y al final acabó ganando ese coche 34, ¿no? Un coche que yo personalmente tengo cariño especial, como podrás ver ahí. Ese coche amarillo que ya ganaron en el año 2023 con Albert Costa, entre varios pilotos, a los mandos del equipo Inter Europol. Muy contento de ver a Kuba Smikovsky, a Jakub Smikovsky, a Kuba, mejor dicho, otra vez ganando Le Mans, su segunda victoria en Le Mans, siendo piloto plata. Junto a Todd Dillman, un piloto que ha pasado en la categoría Hypercar en Vanwall y ha tenido épocas complejas y ha conseguido su primera victoria en Le Mans. Me alegro mucho por Tom Dillman, además un sim racer que suele competir bastante, entonces se le suele ver en nuestro mundo, por así decirlo. Y felicitar a Nick Geloli, un piloto que dejó el año pasado la fábrica de BMW, que competía en IMSA. Este año ha hecho un programa de LMP2 y de WEC y de IMSA con Acura y le ha salido muy bien. Y ha ganado ese Le Mans, ¿no? Ganar Le Mans siempre, da igual la categoría, es una cosa muy especial, ¿no? Y en la categoría LMGT3, el 92 de Monza First Forum con Hardwick, Pera y Vic en la primera posición. El 21 del Vista F Course con Herriam, con Mann y con Rovera en la segunda. Tercera posición para el FF Sport del coche número 81 de Van Rompuy con Andrada y con Eastwood. Y los españoles, Fran Rueda, que abandonó, y Dani Jonquilla con el 33 del FF Sport en la posición número séptima de la categoría, 40 en el overall. Sí, un detalle que quería mencionar es la segunda victoria de Manthey desde la llegada de la categoría LMGT3. En este caso fue la victoria, el año pasado fue el año de la victoria del coche 91, que fue el coche de Malakin Richard Leeds el año pasado, que también consiguió la victoria, igual que este año, y no me acuerdo ahora mismo del piloto plata, la verdad, se me ha olvidado. Primera victoria de Ryan Hardwick, piloto americano, que es el bronce del coche, junto con Ricardo Pera y Richard Leeds, que gana su quinto Le Mans.
parece que no, pero ganar 5 veces Le Mans es sorprendente. Y una efeméride que quiero comentar, ese coche os sonará muy familiar a aquellos que seáis fanáticos de Fórmula 1, porque cuando vayáis a ver la película de la Fórmula 1, ese coche aparece en la película. Entonces, si veis ese coche, os sonará porque ha estado en Le Mans. Y ha ganado Le Mans este año con la pintura, con el mismo diseño que compite en la película de Fórmula 1. Un segundo puesto, como bien mencionabas, ¿no? Agridulce, por así decirlo. Y un tercer puesto del TF Sport 81, que ya se veía que algo en el TF Sport de Dani Juncadella no funcionaba bien. Se veía faltos de ritmo porque ya se veía que Ben Keating tuvo problemas en clasificación para pasar a Hyperpole. El coche de Van Rompuy pasó sin ningún tipo de problema. Han tenido más ritmo durante toda la carrera. Desconocemos si había algún tipo de algo técnico o algo que no tenía mucha correlación, pero ya se veía que el 33 le faltaba algo. Y yo esto lo cuento porque yo mismo me encontré a Dani en el paddock y le pregunté, oye, ¿qué tal? Y me dijo, complicado, me van a hacer largas estas 24. Y ya se vio, ¿no? Un coche que tuvo fallos, un fallo técnico durante la noche, si no me equivoco, que tuvo que perdió algunas vueltas en boxes por un problema. Y el 60 de Iron Lynx, ¿no? De Fran Rueda, con Andrew Gilbert y Lauren, no me acuerdo el apellido, pero el piloto, una combinación plata-plata-bronce, con un problema en la bomba de la gasolina, en la bomba del aceite, perdón, que les hizo abandonar desgraciadamente. Tuve la suerte de poder ver a Fran y se le veía contento. Sí que es verdad que, bueno, era el primer Le Mans, habían sido anunciados la semana antes de la carrera, porque por si no seguís el campeonato lo cuento. El coche 60 lo tenían 3 pilotos diferentes, que era Matteo Cairoli, Claudio Schiavoni y Matteo Cresoni. Y en la última carrera en Spa, Matteo Cairoli tiene un accidente con otro GT3 en el cual el coche abandona, y aparte Claudio Schiavoni tenía lesiones que no le permitían correr. Por lo tanto, el equipo Iron Lynx decidió sustituir toda la line-up del coche del 60 y cambiar a esos 3 pilotos, Schiavoni, que aparte es dueño del equipo de Iron Lynx, Matteo Cresoni y Matteo Cairoli, por esa triple línea con Fran Rueda, Andrew Gilbert y Lauren, ¿no? Otro detalle que quiero mencionar, a las Iron Dames, que desgraciadamente perdieron a su baza más fuerte, que era Michelle Gatting, durante la primera jornada de test en un pit stop. Por lo que parece, no desconozco si es cierto o no al 100%, tuvo un problema en el pit stop. Desconocemos si le pisó un coche, si tuvo un tropiezo y se cayó, se fracturó el tobillo y no pudo competir. A la reciente piloto danesa, aparte piloto oficial Porsche, que para mí es la mejor piloto de las 3 con Celia Martin y con Rachel Frey, y tuvo que venir Sarah Bobby, conocida de las Iron Dames, a sustituir a Michelle Gatting, y ya se veía que Porsche, ese Porsche 85, Team Michelle Gatting perdió todas las opciones. Cuando no tienes un piloto oro o un piloto platino en la categoría LMGT3, competir por una victoria es muy complejo. Pues con esto yo creo que podemos poner punto y final a este análisis de las 24 horas de Le Mans. Y me gustaría, para terminar con este especial, hablar un poquito de tu experiencia, Andrés, porque bueno, hay gente, imagino, que cada vez se hace más aficionada al web, cada vez se hace más aficionada también a las 24 horas, y tú has estado in situ en el circuito. Bueno, lo primero, decirles que toda esta información y mucho más también estará en redes sociales, y iremos haciendo diferentes formatos para que todo el mundo lo tenga un poquito más accesible. Pero quiero que me comentes así un poquito en general cómo ha sido tu experiencia y qué consejos le darías a alguien que vaya a las 24 horas. Mira, yo en mi caso tuve la grandísima fortuna de que tenía un amigo que residía en la ciudad de Le Mans. Entonces, a nivel de alojamiento desconozco cómo están los precios, porque no he tenido que pagar alojamiento. A nivel de vuelos, hablando de costes, a mí me salió, yo vivo en Pamplona, para quien no me conozca, soy de Navarra, del norte de España, y sí que es verdad que, sabiendo que no tenía que pagar alojamiento, decidí gastar un poco más de dinero en los vuelos y salir desde mi propia ciudad, en vez de ir a Bilbao o ir a Madrid o hacer un trayecto de coche de varias horas para coger un vuelo directamente a París, ¿no? En este caso, la mejor opción es volar directamente a París, ya sea a Orly o Charles de Gaulle.
París-Roubaix no lo recomiendo porque está a 1 hora arriba de París, entonces tienes que bajar 3 horas en vez de bajar 2 horas. En mi caso, yo fui desde el día 7, la carrera fue el día 14, yo fui 10 días. En mi caso, yo volé de Pamplona a Madrid la noche anterior, dormí en Madrid una noche y luego ya cogí el vuelo Madrid-París. Una vez yo llegué a París, tuve que coger un trayecto de 2 horas de tren con varios transbordos hasta llegar a Le Mans. Cuando tú estás en Le Mans dispone de 2 líneas de tranvía, que es la T1 y la T2. La T1 es la que lleva al circuito, que tienes que coger en Garès, que es la estación la estación central de Le Mans, donde tú puedes coger el tren, y el trayecto es aproximadamente unos 30-35 minutos. Yo cuando llegué tuve que ir a casa de mi amigo que vivía en la otra punta de la ciudad y no pude ir, y tuve que ir casi andando porque estaba todo cerrado por Le Pesage. Entonces todo el mundo estaba haciendo los pesajes y estaba toda la ciudad cerrada. Entonces fue un poco complicado, pero conseguimos llegar. Y aproximadamente todos los días se tardaba 1 hora, de 45 minutos a 1 hora, para llegar al circuito desde casa del amigo donde yo residía, ¿no? A nivel de precios, un poco por estimar, el vuelo a mí me costó unos 400 euros ida y vuelta, con maleta facturada. Recordemos, era un viaje de 10 días y quería tener espacio en la maleta suficiente. A nivel de costes, un poco la comida, para que os hagáis una idea, en Le Mans se vendían dulces y salados. Los dulces oscilaban entre los 5 o 7 euros, los helados y los crepes. Y ya un poco más hamburguesas llevas a los 14, 15, 16 euros, 20 euros con patatas, unos precios relativamente elevados, pero si te pones estás en el circuito, estás en Le Mans en las 24 horas, sabes que el precio va a ser elevado. Luego en las tiendas cada uno lo que se quiera gastar. Yo en mi caso, como podéis ver aquí y he comentado antes, soy bastante fan de los coches a escala. Pasé por la tienda de Spark y realicé varias compras porque tenían todos los modelos de la temporada pasada. Siempre traen con antelación coches que no están todavía disponibles en las tiendas online. Y vi bastantes cosas interesantes. De hecho, voy a contar una anécdota que tuve con Renger van der Zarde, piloto holandés, que estaba allá y le vi que estaba comprando un coche. Y por si no lo sabéis, Renger van der Zarde, digamos, su fortuna o el dinero con el que él utiliza para correr lo genera en base a asegurar coches de competición. Entonces yo le dije en un tono jocoso si él estos coches a escala los aseguraba, ¿no? Un poco pues para romper un poco el hielo, y él fue muy gracioso, estuve charlando un rato con él, un piloto muy, muy agradable. A nivel de gradas, sí que es verdad que se ve muy bien. El primer sector, digamos, desde la recta de meta hasta Terlus son caminatas largas. Para que os hagáis una idea, desde la recta de meta hasta Terlus, si vais andando, tardáis entre 25 y 30 minutos. O sea, es una caminata larga. Caminas mucho en Le Mans, muchísimo, es un circuito muy grande, entonces también caminas bastante. Para ir a distintas zonas del circuito como Mulsanne, Indianápolis, Arnaz, tenéis buses gratuitos que os llevan desde la puerta este, puerta oeste, os llevan a todo tipo de partes del circuito. Yo en mi caso estuve en todo el circuito, pude estar durante toda la semana en varios puntos. Estuve en Mulsanne, estuve en la recta principal, estuve en la Chicane, estuve en Terlus, estuve en las Est de Forest, estuve en Mulsanne, estuve en Indianápolis, estuve en Arnaz y estuve en las gradas de Porsche, pero no en la entrada de Porsche. Es la única zona del circuito donde no pude estar a lo largo de toda la semana por diferentes motivos. Y un poco por hacer también precios, la entrada de Le Mans para una persona que no pertenece al Club ACO son 118 euros. Eso incluye entrada al día de test del domingo, antes de la carrera, entrada al Museo de las 24 horas, que es una visita recomendadísima. Si tenéis la oportunidad, no lo perdáis, ir. Es espectacular el museo, una pasada. Ver las prácticas del martes, la clasificación del miércoles, la hiperpole del jueves, la caminata el viernes, que el circuito hay un open track, que ahora comentaremos porque hubo polémica en relación a eso este año. Y el día de la carrera solamente tienes acceso a las pelús y a las gradas debajo, que no son cubiertas, a las gradas, digamos, o el asiento de suelo que no está cubierto. Desconozco cuánto precio adicional tiene en base a la entrada, porque yo no lo pagué, yo pagué 118 euros por la semana completa, pero creo que estaba cerca de los 120 euros extras en base a la entrada para acceder a las gradas el día de la carrera. Un poco por haceros una idea, yo personalmente creo que pagar esos 120 euros extra para verlo en la grada el día de la carrera lo podía entender simplemente si es una condición lluviosa o si es una carrera muy loca en términos de tiempo, porque yo tuve la gran suerte de que no me llovió ninguno de los días, ninguna gota, o sea, fue una suerte maravillosa. Pero por lo general, con la pelús y una silla de camping te puedes ir a cualquier sitio, tú te sientas, coges tu sitio, subes, bajas, compras algo, vienes, vas.
El Village es una cosa muy divertida. Cuando tú llegas a la entrada tienes una zona de constructores en las que los constructores exhiben ciertos coches. Pude ver el NASCAR 56, que estaba ya expuesto, un coche espectacular. El nuevo Genesis que entra la próxima temporada. El Porsche Las Iron Dames, el Sauber C9 de los años 80. Había coches chulos. Y luego en Village pues había tiendas de Kappa, de Rolex, de Spark, de las marcas. Había un poco de todo, ¿no? Y era muy entretenido. Y durante la semana tú podías entrar al paddock hasta cierto punto. El paddock estaba dividido en dos zonas, una zona que era accesible únicamente con pase y una zona que era accesible a todo el mundo. Entonces tú ibas por el paddock y te encontrabas a Miguel Molina, a Jenson Button, a Mick Schumacher, a Jules Gounon, y encontrabas a los pilotos, pedías una foto, un autógrafo, se paraba todo el mundo. Era algo muy agradable. Salvo el día de la carrera, que ya es únicamente accesible a VIPs y demás. Si quieres hacerme alguna pregunta, Luismi, en relación a un poco dudas que tengas tú o dudas que les pueda suceder, que la gente le pueda tener, yo explico un poco cómo ha sido mi sensación. El único punto negativo que yo pondría es que creo que he ido demasiados días. Claro, a todo lo pasado es fácil decirlo, ¿no? Pero cuando tú compras el viaje, vacaciones de trabajo, coges un poco todo, vas con una ilusión tremenda. Y obviamente, por supuesto, fui con una ilusión tremenda. Pero ya con el paso de los días se hace largo. Piensa que yo los números los tengo aquí, te lo puedo decir porque los números están para algo, ¿no? Y en mi caso, yo que pues tengo el fitness del iPhone, te puedo decir la cantidad de kilómetros que caminamos durante la semana en Les Arcs. Yo el día que llego a Le Mans caminé 13 kilómetros. El primer día del test, 14 y medio. El lunes solo caminamos 3, porque no había actividad en pista y fuimos solo al museo. Pero el martes hicimos 10. El miércoles hicimos 13. El jueves hicimos 12. Y el día de la caminata, que nos hicimos el circuito, hicimos 22 kilómetros. Eso todos los días. Y luego el sábado de carrera 12 kilómetros y el domingo 9. Tú piensas que todos los días andas de media unos 10-12 kilómetros. Tú llegas a casa después de todo el día, estás muerto. Y encima el viernes fue el día de que había en el circuito, y el circuito se podía caminar y tenías 4 horas para hacer el circuito entero. Yo lo hice, andando, pero no lo pude terminar. Y pensarás, joder, 4 horas, ¿no? Es una cuantía grande de tiempo, ¿no? Para caminar 13 kilómetros, 4 horas. Joder, ¿qué ibas? Parado, ¿no? No. Lo que pasó fue que en las caminatas, claro, como parte del circuito es de la ciudad y parte del circuito es del organizador, tú para el primer sector lo podías caminar con tu entrada, pero luego para caminar por Mulsanne tenías que hacer una cola para abrir, para sacar, como para salir de la entrada, haces Mulsanne, haces Indianapolis, haces Arnas y luego cuando vuelves a Porsche vuelves a picar para entrar porque es parte del circuito. Y cuando yo llevaba ya caminando unas 2 horas y cuarto, 2 horas y media aproximadamente, que estaba ya en Porsche, nos llega una notificación del circuito diciendo que cierran el circuito por aviso de alta temperatura y aviso de tormenta. Ya se conocía que iba a hacer 32 grados. Hicimos la caminata a 32 grados con un sol abrasador. Hizo mucho calor. Pero a las 2 horas y media, todo el mundo caminando, que los eches del circuito, con perdón, es una mierda. Porque la gente que tiene ganas de hacer el circuito le deja sin la posibilidad de terminarlo, como fue mi caso. A mí me echaron en la primera Porsche. Me faltó 2 kilómetros para terminar el circuito. Y yo había caminado todo Mulsanne, que parece que no, pero cada recta del Mulsanne tardas 40 minutos en hacerla. Parece una broma, pero son 40 minutos andando. Y llegas allá y claro, yo para volver al piso de mi amigo, que estaba solo porque, pues esto un poco por circunstancia personal, pues los amigos con los que iba fueron por otro ritmo y tal, nos perdimos. Yo tuve que andar, desde que me echaron del circuito, otros 2 kilómetros y medio para llegar a mi parada. Porque claro, yo entraba por una puerta que desde el paddock tardabas 10 minutos. Pero como nos echan en Porsche, tenía que andar otra media hora más para llegar. Esto con los amigos sin batería en el teléfono, sin agua, con un calor tremendo, que bueno, luego pude conseguir agua, pero los amigos no cogían el teléfono, uno se había ido a casa, estaba un poco... Es la típica situación que está descontrolada, ¿no? Esto un poco como circunstancia que te puede pasar, porque me ha pasado a mí. Luego nos encontramos todos en el tren sin haber dicho nada. O sea, yo me senté y de repente los tenía enfrente. Esto fue de risa, pero pasó así. Y lo gracioso de todo es que
principalmente dijeron que el motivo eran las tormentas, pero es que no había ninguna nube. Y a la 1h30 yo me bajo del tren y se pone a diluviar. Y dices, vale, yo entiendo que obviamente por un motivo de seguridad, si a alguien le pasa algo, al circuito se le cae el pelo. Porque eso es lo normal. Imagínate una persona pues que desfallece o le cae un rayo o una cosa poco probable, pero puede ocurrir, ¿no? Y una persona fallece, al circuito de Le Mans tiene que pagar el pato. Y eso es una cosa que quieren evitar a toda costa, ¿no? Pero ese día fue horrible. El viernes fue horrible y fue el peor día con diferencia. El día antes de la carrera, además, era el día que más cansados estábamos todos y fue horroroso. Pero por lo general es lo que os digo. Yo, mi recomendación, ahora, para aquellos que seáis nuevos y queráis ir a las 24 horas. Yo creo que la recomendación perfecta es ir de miércoles a domingo. Es decir, no ir ni lunes, ni domingo, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Yo hubiese ahorrado 4 días en Le Mans. ¿Por qué? Porque el domingo es el primer día de test, que son 6 horas de sesión, que está muy bien porque tú ves coches y tal. Pero al final ya lo has visto una vez y tienes que volver a ver lo mismo y como que lo ves varias veces y ya te acostumbras. Claro, el primer día yo estaba con los ojos chiribita, ¿no? Que estaba así diciendo, estoy aquí, es que estoy en Le Mans, es una locura, ¿no? Pero mi recomendación para aquel que quiera ir a Le Mans el año que viene, vete desde el martes. O sea, llega a Le Mans el martes y empieza a ver las cosas el miércoles. Porque el miércoles es la clasificación, porque hay práctica nocturna, porque el jueves hay hiperpole, porque el viernes es la caminata y porque el sábado y el domingo es la carrera y el domingo te vuelves y el lunes estás en tu casa trabajando. Bueno, yo en mi caso tuve que cogerme el lunes de fiesta también para volver porque no tenía otra posibilidad de combinación aérea para volver. Y fue bastante farragoso para volver. Pero sí que es verdad que a nivel de organización es excelente. Pocos retrasos en la hora de los trenes, todo muy controlado, todo accesible, no había unas colas kilométricas porque yo lo comparo, a ver, hacer esta comparación es un poco difícil, ¿no? Porque yo hago la comparación con la Fórmula 1 en Barcelona. Claro, yo en mi caso fui un poco listo porque me fui un poco antes del... O sea, yo en cuanto la carrera terminó y el Ferrari pasó por meta, yo me fui. Porque a mí ya me habían dicho que el circuito se formaban unas colas tremendas al salir. Y esto en tranvía, no estoy andando en coche. Estoy andando en tranvía, porque yo en Barcelona el año pasado en la Fórmula 1 me pegué 2 horas en la cola del parking para salir. Después de la carrera, 2 horas. Y luego ya otras 5 horas hasta mi casa. Que eso, pues, con 38 grados o 32 grados. No se agradece. Y sí que es verdad que el tranvía, de todos los días que fui, solo tuve que esperar una vez a que viniera. O sea, la verdad es que era bastante... Estaba muy activo el tema y siempre había tranvía, siempre había movimiento, no había mucha cola, no había que esperar demasiado. Y sí que es verdad que eso, el transporte público, la ciudad lo tiene muy bien organizado y muy bien generado. O sea, sí que es verdad que gran trabajo de parte de la organización porque está muy bien. A nivel vehículo no te sé decir, a nivel camping no te sé decir porque no he ido a un camping. Pero a nivel transporte público la verdad es que de 10, es excelente y yo rara vez tengo que esperar para ir a casa después. Pues Andrés, con esto, bueno, animo a los espectadores y a los oyentes, si nos están escuchando desde Spotify, a que nos hagan llegar sus dudas de cómo puede ser una experiencia en Le Mans, cualquier duda, a lo mejor con temas de conexiones aéreas desde otras ciudades, o qué hacer en Le Mans aparte de ver el museo, o ver cualquier cosa, algún dulce o algo de comida que a lo mejor hayas probado tú. Vamos a que lo comenten en los comentarios Sí. de este podcast, de este episodio. Y los iremos respondiendo pues en TikTok, en Reels, en Shorts de aquí de YouTube y en diferentes plataformas o bueno, también respondiendo a ese comentario si te animas, Andrés. Y con esto... Sí, yo contesto a todo el mundo, no te preocupes. Aquí el que me mencione yo contesto encantado. El tema de la gastronomía sí que es verdad que yo no soy muy gastronómico, por así decirlo. Obviamente en Francia pues la repostería es muy buena. Sí hay que decir que obviamente pues en el circuito no es la mejor calidad, porque obviamente pues hay las tiendas que hay la calidad que hay, ¿no? Una cosa que se me había olvidado comentar, Luismi, que también es un detalle que me acabo de acordar ahora. Si queréis hacer souvenirs a familiares, amigos, os recomiendo comprarlo todos los primeros días. Porque yo os voy a comentar una situación que me pasó a mí. Yo calculé mal y compré menos souvenirs de los que tenía que comprar. Yo siempre, en mi familia, por ejemplo, son muy fanáticos de los imanes de nevera. Les encanta. No sé por qué, porque a mí no me gustan, pero a mi familia les encanta.
Entonces yo dije, bueno, pues voy a comprar un imán de la carrera para todos los tíos que... Hay muchos tíos míos que coleccionan, entonces compré 3 y eran 4. Y a lo largo del circuito hay muchísimas tiendas de oficiales del circuito. Hay una tienda oficial del WEC, una tienda oficial del circuito, una tienda oficial de los constructores. Y había una tienda gigantesca en el paddock que fui, no tenemos. Fui a la tienda más grande del village, no tenemos. Fui a no sé dónde, no tenemos. Y decía, joder, pero se han agotado. Y había otra tienda pasando la grada y ahí tenían. Pero tuve una suerte de encontrar que quedaba uno. O sea, entonces si queréis comprar souvenirs, comprarlos el primer día que lleguéis, porque si no, no vais a tener. O sea, esto fue el viernes, conseguí el último día antes de la carrera y de suerte. Y mucho merchandising se había vendido. Hay diseños chulos, hay cosas chulas. Ahora en mi caso pues no llevo lo que he comprado. Yo compré una camiseta de Porsche especial diseñada ya en Le Mans, que es un diseño muy espectacular, que por detrás pone todas las victorias de Porsche en Le Mans y un 963. La verdad es que el diseño era chulo. La verdad es que el precio también era alto, 60 euros por una camiseta, pues es Le Mans y lo que quieras, pero es un precio caro. Y luego yo también me compré una camiseta de capa, una edición especial que hicieron negra, me la tenía que haber puesto para el podcast hoy, se me olvidó, que es digamos los colores del circuito de Le Mans, ¿no? Ese diseño amarillo y azul que pone 24 horas de Du Mans con capa. Y la verdad es que la camiseta era chula de diseño. En internet se venden a 90 euros, en el circuito eran 80. Y yo ya tenía ya el ojo fichado a esa camiseta y me gustaba mucho y me la compré. Y el primer día que llegué, el domingo, además del test, la vi y dije, ala, para mí. Y sí que es verdad que a nivel de comidas y tal, tienes un montón de variedades, un montón de opciones. Y la verdad es que no vas a tener problema para comer y cenar allá. Los precios son altos porque son altos, pero a nivel de comida hay muchas opciones. Y luego en el propio pueblo, tú Luismi, que decías, ¿qué se puede ver en Le Mans? ¿Qué hay? Pues hay una catedral espectacular. Hay que decirlo, hay una catedral que es impresionante. Yo pasé allá el primer día y la vi y me quedé asustado de lo bonita que era. O sea, era espectacular. También es verdad que cuando vas a Le Mans ciudad, en la semana de las 24 horas, la mitad de las calles están cortadas, la otra mitad los comercios están abiertos pero solo venden cosas de la carrera. No haces un juicio justo. Por poner en contexto cómo es de grande la ciudad de Le Mans, son 150.000 habitantes. Es decir, no es una ciudad pequeña. Por poner un ejemplo, Pamplona son 200.000, pues es prácticamente una ciudad como Pamplona, que no es pequeña, ojo, es grande. Durante la semana de carrera pasa a 500.000 de habitantes, ojo, esto hay que decirlo, porque llegan 350.000 personas que van a ver la carrera. Este año han sido 332.000, perdón, pero es mucha gente. Pues Andrés, con esta recomendación de la ciudad de Le Mans y también de souvenirs, es donde aún no se van de cuadros. Te agradezco enormemente esta horita de 24 horas de Le Mans que hemos tenido. Te lo agradezco mucho, te agradezco mucho también tu visión, tu experiencia, conocimientos con la carrera de Le Mans. Y nada, decirte que cuando quieras volver, tienes los micrófonos abiertos, eres totalmente bienvenido. Tenía muchas ganas de traerte porque seguramente ustedes no lo sabrán, pero nos conocemos ya desde hace bastante tiempo y creo que nunca hemos colaborado juntos, pero no, la primera vez y pues ha sido esta. Bueno, sí. Muchísimas gracias y cuando quieras volver, pues eres totalmente bienvenido. Sí, gracias Luismi. Creo que la primera vez que nos conocimos fue en el 2018, 17, 18. Más o menos por ahí. Creo que, bueno, le podemos mandar un saludo a Carlos Fonillosa, que es un amigo nuestro común, que ahora mismo se dedica a competir en iRacing, en el equipo Drago, y la verdad es que le está yendo muy bien, al que le mando un afectuoso saludo. Y gracias a ti, porque cuando estuve en Le Mans me ofreciste la posibilidad de hacer esto y yo no dudé en lo más mínimo y dije, mira, pues vamos a hablar de Le Mans, ya que voy allá, ¿no? Un poco comentar mi experiencia, comentar cómo lo he vivido yo, y seguramente habrá mucha gente como yo que querrá ir a Le Mans, que yo siempre lo he dicho, yo le decía a todo el mundo que conocía, yo antes de los 25 años quiero ir o a Le Mans, o a Mónaco, o a Indy, a una de las tres, lo tenía clarísimo. Entonces ya he quitado una de las tres del calendario, ya he estado. Y la siguiente me encantaría que fuese Daytona, aunque por mi trabajo no es posible, debido a... Yo trabajo en el sector contable, entonces hay entregas de impuestos en enero del 26 y es imposible que se pueda evitar. Pero Nürburgring alguna vez, o Spa, 24 horas, ¿quién dice que no?
Veremos. Cuando vayas, ya lo sabes, tendrás que pasarte por aquí para contarnos de primera mano qué es lo que ocurre. Pues nada, de nuevo, Andrés, muchas gracias por pasarte. Ha sido un verdadero placer esta charla muy constructiva y muy productiva de las 24 horas de Le Mans. Y también agradecerles a ustedes que están detrás de los dispositivos, pues que hayan disfrutado, hayan confiado en nosotros para contarles un poquito qué es lo que ha pasado con estas 24 horas de Le Mans en este especial de Mundo Motor. Y nos vemos en nada, porque tenemos carrera de Fórmula 1. Hace poco hemos tenido una especial entrevista a 98 octanos y enseguida nos vemos en Granando Marcha. Pues ha estado un momento de parón, pero aquí volvemos con fuerza y para traerles la última información, lo que se vio y lo que no se vio, en este caso de la madre de todas las carreras de estas 24 horas de Le Mans. Muchísimas gracias a todos. Recuerden seguirnos en redes sociales para no perderse las recomendaciones de Andrés, de qué visitar, qué hacer en una carrera de resistencia, sobre todo en las 24 horas de Le Mans. Y ya saben, nos vemos en los próximos episodios de Engranando Marcha. Un saludo de gas. Hasta luego.